Veratrum album. Mentales. Una acentuada tonalidad megalomaníaca colorea con vivos matices el núcleo de la personalidad de Veratrum album. Mientras esta tendencia se mantiene dentro de límites aceptables y tolerables para los demás, él tiene una ambición desmedida para llegar a metas bien definidas, que consisten, esencialmente, en la consecución de una posición social y material de privilegio, ambición a cuyo servicio va a poner todos los recursos, buenos o malos, de que dispone, sin reparar en nada ni en nadie para lograrlo. El punto de partida de su conducta radica en el alto concepto que tiene de sí mismo, que lo hace ser muy altanero y adoptar actitudes de desprecio hacia los demás, en las que va implícita alguna sensación de inseguridad o falta de confianza en sí mismo. Es amable con sus superiores o con los extraños y, en cambio, duro y aún insolente con sus inferiores o sus familiares. Mientras prosigue en el camino hacia su meta, que nunca llega, porque su ambición se incrementa cuanto más tiene, adopta actitudes de fanfarronería y le gusta ser considerado un hombre rico o se hace pasar por tal, gastando y derrochando su dinero, y suele ser afectado en gestos y actos. No vacila ante nada para subir, aún, pisando cabezas, frase que pinta claramente su personalidad. Es muy activo y siempre ocupado, pero también mentiroso, nunca dice la verdad, falso. Tramposo, intrigante, dañino, cruel, malévolo, con una marcada tendencia a calumniar, a reprochar, a insultar o blasfemar y a poner en ridículo a los demás, carece de sentido moral, no tiene sentimientos de honor y no tiene respeto o veneración por nadie de los que lo rodean. Critica a todo y a todos y les encuentra faltas, es rudo, grosero y gritón, y a menudo, en el trayecto a veces largo hacia su meta, se descorazona o se lamenta, y se desespera por su posición social, que no lo satisface nunca. Adopta a veces actitudes dominantes o dictatoriales, imbuido de su propia grandeza, y en ocasiones, para dar más fuerza a una orden o a una decisión, golpea con el pie en el suelo, y no admite que lo contradigan. Es ávido, no solo en sus ambiciones, sino también cuando come, es un glotón, y puede sufrir trastornos derivados de frustraciones o de ambiciones frustradas o de fracasos en sus negocios o, por ser despreciado o por su amor propio herido. Es común que tenga una expresión ansiosa o que nunca sonría, porque su alegría de vivir está anulada por su ambición. Cuando su tendencia megalomaníaca, o delirante en general, sobrepasa los límites sociales aceptables, aparecen cuadros de alienación mental de todo tipo. Hahnemann mismo ya afirmó que Veratrum album tiene el poder de curar casi un tercio de los insanos internados en manicomios, y, en todo caso, como un medicamento intercurrente. En los cuadros delirantes hay diversidad de ilusiones y alucinaciones. Cree estar ciego, dice que tiene cáncer, que es sordomudo, que él es Cristo, que está en comunicación con Dios o que está en el cielo hablando con Dios. Alucinaciones religiosas, que él es un príncipe o una persona de alcurnia o una gran persona, o que tiene riquezas, y que derrocha o malgasta el dinero y que está arruinado, que está embarazada, o que tiene dolores de parto, que ha cometido un crimen o que está condenado o poseso, o está desolado por una desgracia imaginaria, que su nariz es más larga, que conversa con gente ausente, que es un cazador, que come cosas sucias, que ve perros o caras. Las alucinaciones pueden acompañarse de risas, locuacidad o gritos. Delirio ansioso, salvaje, rabioso, cómico, erótico. Alegre, locuaz, maníaco, murmurante, ruidoso, aparece especialmente durante los escalofríos y la fiebre, con las cefaleas, después de una hemorragia, en la meningitis cerebroespinal, antes y durante la menstruación, con y por los dolores, en septecimias, a veces acompañado de sudores fríos o de frío o de sed, o de risas o con sopor. A menudo cree que lo persiguen, o está insensible con los ojos muy abiertos y no reconoce a nadie o salta bruscamente de la cama y escapa. Salvajismo, ferocidad. En los accesos maníacos o delirantes, corre por las calles, peor al anochecer y en paroxismos. Insania, erótica, aún en la menopausia, puerperal, megalomanía, con altanería y orgullo desmesurados, o con glotonería, religiosa, manía persecutoria, después de ganar una fortuna, con desesperación y disgusto de la vida por miedo a perder su posición, con dolores intolerables, con ansiedad o inquietud, con ganas de viajar, con risas, con gestos de loco. Estados maníacos o demenciales, con rabia, con cantos, peor de noche y durante la fiebre. Rompe o desgarra su ropa u objetos,
destruye o corta la ropa en pedazos. Hace intentos de escapar, de correr huyendo. En la meningitis cerebroespinal, salta bruscamente de la cama. Afecciones religiosas, melancolía religiosa, delirio místico, se arrodilla y reza. Locuacidad sobre temas religiosos, duda o se desespera por la salvación de su alma, con intensa ansiedad. Rabioso, comete actos de violencia, peor de noche, en paroxismos, con gritos y juramentos, o con deseos de morder, con calor en el cuerpo, a veces durante la cefalea. No reconoce a nadie, ni a sus parientes. Comportamiento o lenguaje absurdo, abraza y besa a todos, aún a objetos inanimados. Peor antes de la menstruación, rehúsa comer, aplaude, quiere morder las cucharas, muerde sus zapatos y traga los pedazos. Escupe en la cara de la gente. Hace mucho ruido. Coprofagia. Desesperación, durante los escalofríos, fiebre y sudoración, con los dolores, durante la supresión de la menstruación o premenstrual, por la salvación de su espíritu en el más allá, con ideas de suicidio, ahogándose. Se queja, se lamenta, peor al anochecer. Tristeza, durante la menopausia, en el parto y puerperio, premenstrual, a veces con remordimientos y autorreproches. Cavila en un rincón, sentado quieto, como sumido en pensamientos tristes. Taciturno, peor en el embarazo. Inconsolable, por una desgracia imaginaria. Miedo especialmente a la mañana, a morir, de la soledad, no tolera estar solo, de la apoplejía, por la diarrea, de ser envenenado, a cosas imaginarias, con sobresaltos, con deseos de huir. Ansiedad, de noche, durante los escalofríos, después de comer, antes y durante la defecación, después de un susto, por esfuerzos mentales, con miedo, con sudores fríos, peor parado. Mejor al aire libre. Sentimiento de culpa. Angustia, con palpitaciones, con opresión, con deseos de sentarse en la cama y saltar de ella, con sudores fríos en la frente. Tiene características mentales destacadas en el terreno sexual que, acentuadas, integran a menudo delirios eróticos, lascivia, exhibicionismo, impudicia, quiere estar desnudo, sensualidad acentuada, satiriasis, ninfomanía, especialmente antes y durante la menstruación. Usa un lenguaje obsceno. Indiferente, no siente ningún deseo o acción de su voluntad, no presta atención a nada, peor con la fiebre o en la tifoidea. Distraído, ausente. Aversión a contestar, contesta con monosílabos o no quiere contestar o lo hace incorrectamente. Aversión al marido y a los hijos. Intelectualmente, puede haber confusión, peor parado, mejor al agacharse, está como en un sueño. Imbecilidad, teoriza, pensamientos persistentes. Estupor, inconsciencia en la que cae por el menor movimiento, al erguirse en la cama, después de defecar, durante la menstruación o por supresión de la misma. Estados de semi-inconsciencia. Histeria, peor en la menstruación. Dipsomanía. Trastornos. Por ira, con ansiedad o con pena silenciosa, por anticipación. Por sustos, por penas, por alegría excesiva, por amor no correspondido, por mortificación, por sorpresas agradables, por frustraciones, etc. Simula o finge enfermedades, sobre todo ceguera o sordera, o en un embarazo. Pueden existir características positivas: afectuoso, dulce, alegre, lleno de esperanzas, gran laboriosidad, especialmente premenstrual. Otras que son negativas: celos, cobardía, deseos de ser paseado en brazos, minuciosidad excesiva, suciedad, vaga de un lado a otro por la casa. Es un medicamento a tener en cuenta durante la agonía. Generales. Colapso, especialmente después de vomitar o de la diarrea y en él. Cólera, con postración completa y rápido descanso de la vitalidad, acompañado de frío helado y cianosis. Desmayos, por excitación, por sustos, por esfuerzos, durante la cefalea, durante el parto, durante la menstruación. Por moverse, por los dolores, en general y de los dientes, durante las palpitaciones, después de mover el vientre, por la menor herida o pérdida de fluidos. Shock postoperatorio. Gran debilidad, brusca, rápida o repentina. Paralítica, peor de mañana, por la diarrea, durante la menstruación,
por la sudoración, por esfuerzos o por caminar, por hemorragias. Frío intenso, helado, objetivo y subjetivo, en la piel de todo el cuerpo o en sitios localizados, en especial durante la diarrea o la menstruación, a veces con sensación de calor interno, en el vientre, vértex, nariz, cara, lengua, aliento, sudores, etc. Descargas copiosas, acuosas y que lo agotan, diarrea, vómitos. Micciones, salivación, sudores, etc. Cianosis. Peor, por el tacto, por la presión, por agacharse, por el movimiento. De noche, y a la mañana al despertar, por el tiempo frío y húmedo, por la humedad, por los cambios de tiempo, por el calor, por una habitación calurosa. Por el agua caliente, por sustos, antes y durante la menstruación, antes. Durante y después de las deposiciones, durante la sudoración, al aire libre. Malos efectos del opio y tabaco. Mejor, caminando, acostado. Para niños y ancianos, los extremos de la vida. Personas que están habitualmente y deficientes en sus reacciones vitales. Gente joven de temperamento sanguíneo y nervioso, Allen. Adelgazamiento. Ataques de epilepsia, precedidos de angustia y desesperación. Movimientos convulsivos, calambres. Convulsiones en niños. Tétano. Sequedad y ardor. Cosquilleo en todo el cuerpo. Deseos y aversiones. Deseos, de alimentos salados o de sal, de frutas, especialmente ácidas, de hielo, de bebidas frías y alimentos fríos, de cosas refrescantes o jugosas, de arenques y sardinas, de pepinos, de helados, de sopas, de pickles. De alimentos ácidos. Aversión a alimentos calientes. Particulares. Vértigo peor caminando, con sudores fríos en la frente, visión oscurecida y desmayos. Jaquecas que hacen crisis con una micción copiosa. Pesadez en la cabeza. Hemicráneas. Cefaleas paroxísticas, antes y durante la menstruación, con náuseas y vómitos. Cefaleas en el vértex. Se agolpa la mangre en la cabeza al agacharse. Sensación de tener el cerebro roto en pedazos. Sensación de viento frío que atraviesa la cabeza. Cabello como si lo tuviera electrificado, doloroso. Frío en el vértex, como si tuviera allí un pedazo de hielo, con pies fríos y náuseas, peor al levantarse de la cama y durante la menstruación, mejor por la presión y echando la cabeza hacia atrás. Sudores fríos en la frente acompañando a todos sus síntomas, es su gran síntoma clave, especialmente con la fiebre y cuando mueve el vientre y después. Sensación de calor y frío en la cabeza al mismo tiempo. Cabeza caliente y sudorosa, el niño se la frota. No puede sostener la cabeza por la debilidad del cuello. Plica polónica. Dolor en los ojos, como golpeados o ardientes. Ojos vueltos hacia arriba, o fijos, convulsionados y prominentes. Ojos rojos, inflamados. Dolorosos, peor el derecho. Ojos azulados, amarillentos, sin brillo, hundidos. Ojeras azules o negras. Copioso lagrimeo con sensación o sequedad en los ojos. Párpados secos, aglutinados cuando duerme, paralizados, temblores en los superiores. Miosis intensa o midríasis. Diplopía. Ceguera nocturna. Moscas volantes y chispas, sobre todo al levantarse de una silla o salir de la cama. Sensación en los oídos de calor y frío, o como si saliera aire caliente o frío alternadamente de los oídos. Sordera como por obstrucción. Sensación de una membrana estirada delante del oído. Zumbidos y rugidos, peor al levantarse de una silla. Hipoacusia. Nariz puntiaguda, parece más larga, fría como hielo. Dolor ulcerativo dentro de la nariz. Dolor en los huesos nasales. Epistaxis de noche o durmiendo, de un solo lado, premenstrual. Siente olor a bosta o a uno. Sequedad nasal. Estornudos violentos y frecuentes. Coriza. La cara es un fundamental signo objetivo de veratro mal. Cara muy pálida, fría o helada, cianótica, colapsada, con rasgos hundidos y acentuados. Hipocrática,
con la nariz puntiaguda y saliente, con la punta helada, roja estando acostada, pálida al erguirse, con expresión ansiosa, o una mejilla roja y la otra pálida, o alterna enrojecimiento con palidez, cara amarillenta. Calor ardiente en la cara, muy enrojecida y con sudores. Neuralgia facial. Tironeante, extendida el oído, peor masticando. Risa sardónica, trismo. Espuma bucal. Pústulas en la cara, con dolor al tocarlas. Cara abotagada. Labios. Cianóticos, colgantes, secos, negros y apergaminados, arrugados, agrietados. Pálidos. Erupción en las comisuras. Acné peribucal y en el mentón. Dolor e hinchazón en las glándulas submaxilares. Odontalgias con cara hinchada, sudores fríos frontales y las características generales del remedio. Peor masticando aún alimentos blandos. Dientes flojos. Rechina los dientes, despierto y dormido. Dientes pesados. Como llenos de plomo. Boca seca, viscosa, con ardores. Salivación salada, acre, con náuseas. Frío o ardor en boca y lengua. Lengua seca, negruzca, agrietada, o roja e hinchada, o pálida, fría y arrugada, o con saburra amarillenta. Gusto picante y fresco, como por menta. Gran sequedad del paladar con sed. Aliento frío. Tartamudez. Afasia. Gusto amargo, bilioso o pútrido. El agua tiene gusto amargo. Dolor de garganta constrictivo, peor al tragar. Hinchazón de la garganta con peligro de sofocación. Frío o ardor en la garganta, sequedad que no mejora bebiendo. Bocio exoftálmico. Sed insaciable, extrema, de grandes cantidades por vez o de a sorbitos, de bebidas frías, que luego vomita. Sed peor durante los escalofríos y la sudoración. Náuseas intensas y continuadas, peor después de dormir. Vómitos más de mañana, a mediodía y de noche, durante los escalofríos y la fiebre, después de beber y comer, aún una pequeña cantidad, durante la menstruación y el embarazo, con los mareos. Vómitos violentos con diarrea profusa, con sudores frontales fríos y con gran postración, aún por el menor movimiento. Vómitos biliosos o verdosos, negros, sanguinolentos, alimenticios. Espumosos, mucosos o acuosos, ácidos, amarillentos. Hipo después de comer, con regurgitaciones biliosas. Hipo violento y frecuente después de vomitar. Gastralgias con hambre y sed. Apetito voraz. Gastralgias después de comer. Peor por papas y verduras, mejor por leche y carne. Distensión dolorosa en él. Epigastrio, vacío, calambres. Gastritis. Dolores en los hipocondrios. Dolor en el vaso cuando camina y después de comer. Vaso hinchado. Vientre excesivamente dolorido al tocarlo, duro e inflado, hinchado. Cólicos o dolores cortantes periumbilicales precediendo a la diarrea y mejorando después, o como si los intestinos estuvieran anudados o golpeados, peor después de comer. Contracción dolorosa del vientre cuando vomita. Dolores como cuchilladas en el vientre, con diarrea y sed. Ardor en él. Vientre como si tuviera carbones encendidos. Sensación de frío en el vientre subjetivo y objetivo. Hernia inguinal, estrangulada, sobresale durante la tos. Borborigmos ruidosos. Cuanto más retiene los flatos, más dificultad tiene para expulsarlos. Violenta expulsión de gases por arriba y por abajo. Constipación crónica con inactividad rectal y deseos ineficaces, con heces duras y grandes, o como escibalos redondos y negros, que expulsa con excesivos esfuerzos, con sudores fríos y agotamiento excesivo. Constipación en bebés, o dolorosa en niños. Es uno de los 3 principales remedios del cólera asiático, tal vez el más importante, y así como en Cuprum predominan los calambres y en Camphor el frío, en Veratrum album hay un predominio de la diarrea y los sudores. La diarrea es muy abundante, peor de noche, con heces acuosas como agua de arroz, precedidas de dolores de vientre calambroides y cólicos violentos, y, a veces seguidas, y siempre seguidas de debilidad extrema, con violentos vómitos y diarrea simultáneos, con los
inevitables sudores fríos en la frente. Diarrea, en otoño, durante los escalofríos o escalofríos durante la diarrea, por comer o beber, por el menor movimiento. Por fruta, después de un susto, en tiempo caluroso, antes o durante la menstruación, por peras, por verduras. Las heces son biliosas o verdosas o como espinaca picada, o negras, sanguinolentas, marrones, muy copiosas y salen en chorro, mucosas, líquidas o acuosas, con ardor en el ano mientras defeca y después. Evacuaciones involuntarias al expulsar gases. Diarrea en los tuberculosos. Diarrea acampanada de sudores fríos en la frente, terrible tratamiento y desmayos o escalofríos. Presión en el recto con hemorroides. Parasitosis intestinal. Retención de orina. Deseos de orinar con la vejiga vacía, con dolor constrictivo en la uretra detrás del glande. Incontinencia de orina al toser y en la tifoidea. Ardor al orinar. Orina turbia y amarilla, o verdosa u oscura. O rojo oscura, frecuente y escasa. Escoriación en el prepucio. Tironeo en los testículos. Menstruaciones frecuentes o adelantadas y copiosas, agotadoras. Premenstrual. Cefalea, vértigo, epistaxis, sudores nocturnos y a veces. Manía sexual, al comienzo, diarrea, náuseas y chuchos, durante, cefalea matinal, náuseas, zumbidos de oídos, sed ardiente y dolores en los miembros. Cuando va a terminar, rechina dientes y cianosis. Ninfomanía premenstrual y durante la menstruación por deseos insatisfechos, amor no correspondido. Durante el puerperio. Dismenorrea con vómitos y diarrea, frío glacial, sudores fríos y gran agotamiento, que casi le impide estar parada. Prolapso vaginal. Estrangulado. Amenorrea, o menstruación suprimida con secreción de leche y delirio. Deseo sexual muy intenso, peor en el puerperio y de noche. Amenaza de aborto con sudores fríos, náuseas y vómitos. Dolores de parto agotadores. Supresión de loquios o leche con ninfomanía. Eclampsia. Senos doloridos. Voz hueca, débil. Contracción espasmódica de la laringe, con sofocación y midriasis. Tos por cosquilleo en la tráquea, seca o con expectoración fácil. Y amarillenta, después de caminar al aire libre o al entrar a una habitación calurosa o por beber agua fría, con arcadas, con salivación, con dolor en los costados. Coqueluche, con tos cavernosa, en quintas prolongadas, con eructos. Vómitos y dolor en el vientre. Disnea por el menor movimiento y aún sentado. Presión esternal después de comer o beber. Plenitud en el tórax. Calambres en el tórax, con contracción espasmódica de los músculos del tórax y sensación de constricción dolorosa. Cosquilleo retroesternal. Mucosidades bronquiales abundantes que no pueden ser expectoradas. Bronquitis crónicas en ancianos. Tos con cianosis. Pinchazos en los pezones, que luego pican. Violentas palpitaciones con ansiedad precordial. Angina de pecho. Pulso lento o rápido, irregular y débil. Corazón tabáquico. Siente la sangre como si fuera agua fría que corre en los vasos. Rigidez reumática en la nuca, extendida al sacro. Debilidad o parálisis en la nuca, en la coqueluche, que le impide sostener la cabeza. Dolor como fractura en la región lumbar y toda la espalda, peor al agacharse o erguirse. Dolor como calambre entre los omóplatos. Dolor en los omóplatos. Debilidad paralítica y dolorosa en las extremidades. Cosquilleo o adormecimiento en los miembros, temblores, rigidez, peor de mañana y después de caminar. Dolores en los miembros como shocks eléctricos o como por golpes. Peor por tiempo frío y húmedo y por el calor de la cama, debe salir de ella. Mejor por caminar continuamente. Miembros helados, especialmente en pies y manos durante los escalofríos, y en el embarazo los pies. Uñas y manos azules con los escalofríos. Dolor como una fractura, en los miembros superiores. Rodillas, cuando baja escaleras, y piernas. Frío o plenitud e hinchazón en los brazos. Se duermen los miembros superiores, las manos,
parecen muertas, y los dedos, las piernas. Temblor en los brazos al asir un objeto, en los pies, con frío. Siente como shocks eléctricos en los codos y rodillas. Cosquilleo en manos y dedos. Calambres en los dedos de las manos, durante el cólera. Violentos en las pantorrillas y pies, sobre todo en el cólera. Tensión en los tendones del muslo, como si fueran muy cortos. Pesadez extrema y dolorosa en rodillas, piernas y pies, con dificultad para caminar. Puntadas en los dedos gordos, en los dedos de los pies, peor parado. Gota. Dolor escoriante en los callos de los pies. Neuralgia del plexo bronquial. Ciática. Bostezos. Coma vigil, con conciencia incompleta, sobresaltos por sustos. Ojos semiabiertos o uno solo cerrado. Somnoliento al anochecer, insomnio de noche. Insomnio con gran angustia. Sueño pesado, muy profundo. Sueña, que es mordido por un perro y no puede escapar, que lo están cazando, con ladrones, y se despierta asustado, con la idea fija de que es verdad, con peleas. Duerme con los brazos sobre la cabeza. Se queja o gime durmiendo. Frío generalizado o en partes, aunque esté muy abrigado, con sudores fríos y viscosos, especialmente en la frente. La piel está helada muy pálida. Frío en los miembros, sobre todo en los hombros, brazos y pies, con sensación de agua helada corriendo a través de los huesos o los vasos, con temblores. Estremecimientos y chuchos, con sed de agua helada y piel de gallina después de beber. Predominio de frío y escalofríos, que van de abajo hacia arriba o descienden. Escalofríos especialmente de mañana, en cama, o que comienzan a las 8 horas, con mareos y náuseas, con la diarrea o la constipación, o con los vómitos. No mejoran en una habitación caldeada ni por el calor de la estufa. Aparecen o se agravan después de beber o comer. Paludismo pernicioso, o a forma cuartana, cotidiana o terciana. Fiebre con frío externo o piel helada y con calor interno, con delirio y cara roja. Alterna bruscamente con escalofríos. Fiebre tifoidea, sarampión, fiebre, puerperal y amarilla. Sudores siguiendo a la fiebre, especialmente de mañana o todo el día y la noche. Fríos viscosos y copiosos y siempre con palidez mortal de la cara. Aparecen o se agravan por el menor movimiento, con la diarrea, antes y durante la menstruación, con los dolores, durante y después de mover el vientre, y mejoran al salir de la cama. Los síntomas se agravan mientras suda y generalmente, transcurren sin sed. Los sudores son de olor agrio o ácido. Fétido o pútrido, coloreando a veces la ropa de amarillo. En ocasiones, suda solo en las manos. Piel cianótica, o púrpura, blanquecina o pálida, fría, flácida y sin elasticidad. Erupción como sarna, con prurito nocturno. Urticaria. Sarampión con erupción tardía y pálida, con hemorragias, vómitos y somnolencia. Escalatina con erupción azulada.